jueces se están pasando de lanza y se están extralimitando. Ahora meten el pie a megaproyectos de Andrés Manuel López Obrador, empezando por el aeropuerto en Santa Lucía. Te traeré los pormenores de esta nota a continuación aquí en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente noche de miércoles, mitad de semana y bueno, sigue esta batalla campal entre poder ejecutivo y poder judicial. Ahora le tocó ganar el round, por así decirlo, al poder judicial. Y es que en días pasados se vieron pues amenazados sus intereses luego de que se diera a conocer que uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues está siendo investigado tanto por Estados Unidos como por la Gran Bretaña y ahora también por la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal. Esto pues obviamente no les gustó del todo a los integrantes del Poder Judicial, ya que cuando le preguntaron tanto a Andrés Manuel López Obrador, titular del Ejecutivo, como a Ricardo Monreal, el que es el representante de Morena en el Senado, pues lo que se enfocaron en decir es que si habían cometido un acto delincuencial, los jueces, ministros o como se llamen, tenían que pagar por sus actos. Lo que se espera de cualquiera. Sin embargo, esto a los jueces, les digo, no les pareció del todo bueno. Al contrario, esto pues les molestó más y ahora precisamente son miembros del Poder Judicial quienes están poniendo el pie, la roca y todo lo que pueden, todos los obstáculos posibles para poder detener, frenar el crecimiento y el desarrollo de las obras de Andrés Manuel López Obrador. ¿Con qué fin? Con que no lleguen a su fin estas obras, con que no se cumplan en el tiempo que el presidente lo ha prometido. Porque recordemos que una de las cuestiones más importantes de Andrés Manuel López Obrador es que es un hombre de palabra y que cuando se compromete a algo, hasta que no se lleva a cabo, pues simplemente no lo deja así al retortero. El aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, al grado tal que la refinería de Dos Bocas estará en 3 años, a pesar de que todo el mundo dice que no. Pero verán que sí, siempre y cuando los jueces no metan su cuchara, así como lo están haciendo ahora en Santa Lucía. Y es que chequen esta nota. Juez federal ordena preservar las obras del aeropuerto de Texcoco y detener Santa Lucía. Una vez más, el Poder Judicial, a la orden de élites de México, luego de un juez federal ordenar a detener las obras de Santa Lucía, es decir, no solamente no puedes seguir construyendo, sino que tienes que mantener la cochinada que hicieron en el lago de Texcoco hasta que no se empiece la construcción de nuevo. Que por cierto, todavía no inician del aeropuerto de Santa Lucía. Ahora un juez del 10º Tribunal Colegiado en materia administrativa ordenó este miércoles preservar las obras del nuevo Aeropuerto Internacional de México, hasta que se revisen a fondo las causas que llevaron la cancelación del proyecto aeroportuario en Texcoco. Esto no es más que una solapación, bueno, no sé si existe la palabra, no es más que solapar, a la corrupción. ¿Por qué? Porque es más que obvio que este aeropuerto no se podía comprometer a estar en menos de 6 años. Inclusive el proyecto principal del aeropuerto internacional era a 10 años. Además de las afectaciones secundarias. Pero como se detuvo este proyecto del lago de Texcoco, que no solamente era negocio de Peña, sino de todo el grupo Atlacomulco, porque habían comprado los terrenos aledaños, tanto la gente del PRI como la gente, los empresarios como Carlos Slim. Por eso es que les está doliendo tanto, y es que han promovido amparo tras amparo, tras amparo, tras amparo, tras amparo. O sea, la neta, ya qué flojera con los amparos. Y estos hoy, si bien es cierto, se crearon con una noble causa, hoy los amparos son solamente justificación de corruptos.
La decisión del juez federal ocurrió como respuesta de uno de los 147 juicios de amparo que interpuso el colectivo No Más Derroches, al cual Job obtuvo 3 resoluciones a su favor para la suspensión de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. Esto es muy peligroso. Les voy a decir por qué. En derecho hay una figura que se llama jurisprudencia. ¿Qué es esto? Cuando 5 jueces de diferentes distritos hacen o aprueban o determinan una sentencia favorable sobre un juicio, esa acumulación de 5 sentencias se les conoce como jurisprudencia. Y que si bien es cierto, no tiene el mismo peso específico que una ley, en un juicio, estas herramientas, pues sí tienen como que un peso notable. Es como que algo que subsana los errores que hay en derecho. La resolución actual, por ejemplo, obliga, por un lado, a preservar los avances, es decir, ya se quería empezar con el proyecto del lago de Texcoco, que se quería, pues obviamente, hacer un lago sintético, un lago artificial, para darle pues utilidad a ese espacio. Y también se tiene el proyecto de que ya se empiece a trabajar en Santa Lucía. Esto no va a ser posible, ya que según esto no hay estudios en materia de seguridad. Esto lo menciona un documento publicado en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, recordando que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es de Claudio X González, mismo que también tiene acciones en Forbes y que ha estado en contra de todas las obras de Andrés Manuel López Obrador. O sea, es una persona acostumbrada a vivir del chayo. Les digo, esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque los jueces se están pasando. Si bien es cierto que existe división de poderes, ahora el Poder Judicial no está dejando que el Poder Ejecutivo realice su trabajo como considera prudente, sino que el Poder Judicial está frenando obras a diestra y siniestra, y esto hace que el Ejecutivo no pueda trabajar. Es más que obvio que la orden viene de arriba, y lo peligroso es que se están poniendo en riesgo obras de trascendencia internacional y sobre todo de trascendencia económica en México, tales como el Tren Maya, que también ha de haber ya como 800 amparos, la refinería de Dos Bocas, que también ya ha de tener 800 amparos. También tenemos por ahí el Istmo de Tehuantepec, o sea, el proyecto del Istmo, que también es sumamente importante y que también, bueno, ya de tener sus amparos una vez que sean avisados. Y así se llevan una tras otra, tras otra, tras otra, y está muy cañón. Está muy cañón esta situación. Yo creo que lo más importante que tenemos que resaltar es la verdad y no dejarnos engañar por medios chayoteros que ya dicen que la Suprema Corte determinó. Este video me lo hizo llegar Julio Castillo en Twitter, y escuchamos a Perro Infeliz, al Perro Infeliz, a Pedro Ferriz. Este tipo con trajes del doctor Cachunga o del tío Gamboín habla sobre que la Suprema Corte ya dio una determinación. Ojo, esto es mentira, pero vamos a desmentirlo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México acaba de resolver que el aeropuerto de Santa Lucía no puede seguir su construcción. El aeropuerto de Santa Lucía no tiene planos de viabilidad. El aeropuerto de Santa Lucía se decidió hacer porque Andrés Manuel López Obrador, el ganso mayor, hizo una encuesta con gente que no vuela en avión para ver si se hacía o no se hacía un proyecto aeroportuario que necesita México. Ahorita los chairos todos se preguntan y dicen, es que ¿cómo es posible que la Suprema Corte de Justicia vaya en contra? Bueno, ni Twitter lo aguanta, para que vean, hasta el Twitter lo cayó. Para empezar, Perro Infeliz, cuando hables, no inhales helio de los globos, porque tienes una voz de niño inhalando helio cañón. Ahora, la Suprema Corte no inhabilitó, fue un juzgado solamente. No tiene el mismo peso específico. Las personas que vuelan en avión a Chihuahua, pues bueno, se puede volar en helicóptero, pero pues como que no es muy lógico tu argumento.
Sin embargo, este es un ejemplo de las mentiras que maneja la prensa chayotera, la prensa convencional, la prensa fifí, la prensa dolida porque ya no les dan hueso ni a ellos ni a sus papás, como lo hacían con el perro infeliz y su papá, el marciano. Me convierto en marciano. Bueno, esto es la neta. Sí, el Poder Judicial está jugando chueco. Gracias a que ya empezaron a ver las primeras solicitudes de juicios políticos, que tampoco les gusta el Poder Judicial. Pero tenemos que ir en contra de estos hombres, jueces, que hoy se están vendiendo a la mafia en el poder. Esa mafia en el poder que tuvo sumida a México en el letargo, sometida en la pobreza y en la ignorancia. Hoy las cosas son diferentes, gracias a las benditas redes sociales. Así las cosas, mis queridos amigos. Por favor, si les gustó este video, dejen su like, comenten, compartan y sobre todo, si no lo han hecho, suscríbanse a este canal, activen las campanitas de notificaciones para que les lleguen más notas como estas. Y recuerden, yo no soy fifí ni tampoco chayotero, yo soy el 2.0 y los invito a que vean el próximo video. Saben que se pone bueno, va que va.